Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy venimos cargados de noticias y revelaciones que sinceramente nos han dejado a todos con la boca abierta. El protagonista de esta historia, como ya habrán podido ver en el título que nos acompaña hoy, es nada más y nada menos que el carismático y talentoso Can Yaman. Y es que parece que el actor turco ha decidido abrir su corazón y contarnos algo bastante íntimo sobre su vida personal, algo que podría explicar muchas cosas que hasta ahora nos parecían un poco confusas. El tema que vamos a desgranar hoy es una revelación sorprendente de Can Yaman: su amor por Demet Özdemir lo alejó de otras oportunidades. Sí, han escuchado bien. Lo que para muchos era una relación de ensueño, un romance de telenovela que traspasó la pantalla, parece haber tenido un precio para la carrera de Can. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué tipo de oportunidades perdió? ¿Y qué significa esto para su relación actual o pasada con Demet? Hoy nos sumergiremos en estas preguntas para intentar darles una respuesta clara y, sobre todo, intrigante. Antes de empezar a sumergirnos en los detalles, quiero recordarles algo muy importante, y es que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese clic al botón de suscribirse que ven por aquí abajo. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y de calidad, y se asegurará de que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas historias. Además, activen esa campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse cada vez que subimos un vídeo nuevo. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a adentrarnos en esta revelación de Can Yaman. Cuando pensamos en Can Yaman, pensamos en éxito, en fama, en un torbellino de proyectos que lo han llevado a conquistar el corazón de miles de fans alrededor del mundo. Su carisma, su físico y su talento para la actuación lo han catapultado a la cima. Y en ese ascenso meteórico, su relación con Demet Özdemir, su coprotagonista en la exitosa serie Erkenci, se convirtió en un foco de atención constante. Su química en pantalla era innegable, y pronto los rumores de un romance en la vida real se hicieron cada vez más fuertes, hasta que finalmente se confirmaron. La pareja se convirtió en la favorita de la prensa y de los seguidores. Sus apariciones juntos, sus gestos de cariño, todo era analizado y comentado con lupa. Y fue precisamente en este contexto de una relación pública y muy mediática donde Can Yaman ha hecho esta revelación. Al parecer, la intensidad de su amor por Demet, y quizás la atención que generaba su relación, terminó por tener un impacto directo en su carrera profesional, específicamente en lo que respecta a otras ofertas de trabajo. Según declaraciones recientes de Can, que han sido recogidas por varios medios, él mismo ha admitido que el tiempo y la energía que dedicaba a su relación con Demet, así como el escrutinio público al que estaban sometidos, lo llevaron a rechazar o posponer ciertos proyectos. Él menciona que en aquel momento su prioridad era consolidar y disfrutar de su relación, y esta dedicación, aunque hermosa en el plano personal, tuvo una consecuencia en su trayectoria profesional. Imaginen por un momento la situación. Can Yaman en la cúspide de su popularidad. Las ofertas le llovían, tanto en Turquía como a nivel internacional. La industria televisiva y cinematográfica está siempre buscando talento fresco y prometedor, y Can era, sin duda, ese talento. Sin embargo, él mismo confiesa que se encontró en una encrucijada. Por un lado, su creciente fama y las oportunidades que se presentaban; por otro, el profundo sentimiento que tenía por Demet y el deseo de invertir en esa relación. Can ha expresado que sentía que no podría darle a esos proyectos la dedicación y el compromiso que merecían si su corazón y su mente estaban tan ocupados con su vida amorosa. Habla de una especie de enfocamiento total en la relación, y que esto, de forma natural, lo llevó a apartarse de otras avenidas profesionales que podrían haberlo llevado por caminos diferentes. Es un sacrificio, sin duda, un sacrificio de ambición profesional por amor. Y aquí es donde la cosa se pone interesante para nosotros, los espectadores y seguidores de estas historias. ¿Qué tipo de proyectos podrían haber sido? Se trataba de películas internacionales, de series de televisión en otros idiomas, de colaboraciones con directores o actores de renombre. Can no entra en detalles específicos sobre los proyectos concretos que rechazó, pero sí deja entrever que eran oportunidades significativas, aquellas que podrían haber impulsado aún más su carrera a nivel global. Esta revelación nos invita a reflexionar sobre las decisiones que toman las figuras públicas. A menudo vemos a los actores y actrices como máquinas de trabajar, siempre enfocados en su próxima producción. Pero Can Yaman nos muestra la otra cara de la moneda.
La del ser humano con emociones, con prioridades personales que a veces chocan con las exigencias de una carrera tan demandante. Su honestidad es en sí misma una señal de madurez y de valentía. Es importante recordar que en aquel momento Khan y Demet eran la pareja del momento. Cada aparición pública, cada rumor, cada foto juntos era material para los medios. La presión mediática era inmensa. Quizás, además de su propia decisión, también la constante atención sobre su relación lo obligaba a ser más selectivo con sus proyectos, a querer mantener un cierto control sobre su imagen pública y su vida privada. También debemos considerar que el amor, en su estado más puro y apasionado, puede ser absorbente. Cuando uno está profundamente enamorado, es natural que el mundo gire alrededor de esa persona. Khan Yaman parece haber vivido esa etapa con una intensidad que lo llevó a priorizar su relación por encima de las oportunidades profesionales que se le presentaban. No es algo que se vea todos los días en el mundo del espectáculo, donde la ambición suele ser el motor principal. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el presente? Khan Yaman ha tenido romances posteriores a Demet, y su carrera ha seguido avanzando con proyectos en Italia, por ejemplo. Esta confesión se remonta a la época de su relación con Demet, sugiriendo que fue durante ese periodo cuando tomó estas decisiones. Sin embargo, es una revelación que arroja luz sobre un momento crucial en su vida y carrera. Podríamos especular mucho sobre las oportunidades perdidas. Quizás un papel en una superproducción de Hollywood, o una serie europea que podría haberle abierto puertas en otro continente. Sin embargo, lo que Khan Yaman nos está diciendo es que en ese momento de su vida, el amor que sentía por Demet era tan fuerte, tan importante para él, que estaba dispuesto a sacrificar temporalmente ciertos avances profesionales para poder nutrir y vivir esa relación. Esta confesión no solo nos habla de Khan Yaman, sino también de la complejidad de las relaciones en el mundo de la fama. Es un equilibrio difícil de encontrar entre la vida personal y la profesional, especialmente cuando ambas están expuestas al escrutinio público. Khan Yaman, con esta declaración, nos invita a humanizar a estas figuras que a menudo vemos como intocables o movidas únicamente por la ambición. Es un recordatorio de que detrás de los personajes de ficción y las alfombras rojas, hay personas con sentimientos, con miedos y con deseos, que toman decisiones basadas en lo que consideran más importante en cada momento de sus vidas. Para Khan, en aquel entonces, ese algo más importante era Demet. Y esta es la esencia de la revelación de Khan Yaman. Su amor por Demet lo alejó de otras oportunidades. Una confesión sincera que nos permite entender un poco mejor las decisiones y prioridades de uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Nos muestra que a veces el corazón toma decisiones que la lógica profesional quizás no entendería, pero que para el individuo son las correctas en ese preciso instante. En resumen, lo que hemos desgranado hoy es la interesante y sorprendente confesión de Khan Yaman. El carismático actor turco ha revelado que, durante su relación con Demet Özdemir, decidió dar prioridad a su vida personal y a su amor, lo que lo llevó a rechazar o posponer diversas oportunidades profesionales. Esta decisión, motivada por la intensidad de sus sentimientos, demuestra la complejidad de equilibrar la vida amorosa y la carrera en el mundo del espectáculo, y nos ofrece una visión más humana y cercana del actor. Khan ha elegido poner su relación en primer plano, una elección que, si bien pudo haber implicado la pérdida de ciertos proyectos, para él fue la correcta en ese momento de su vida. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí me resultó investigar y preparar este tema. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta revelación de Khan Yaman. ¿Creen que hizo bien en priorizar su relación? ¿Qué creen que esas oportunidades perdidas podrían haber significado para su carrera? Déjenme sus pensamientos y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden que su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenos un gran asterisco me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de corazón por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.